En algún rincón del norte helado, donde los árboles se cubren de escarcha y el viento corta como un cuchillo, un rugido desconocido rompió el silencio. No era el eco habitual de un lobo, ni el gruñido grave de un oso. Era algo que no pertenecía a ese lugar. La taiga siberiana, un mundo de sombras y hielo, nunca había escuchado una voz venida del sol. Allí, donde las huellas se borran con cada nevada, surgió un sonido nacido en otro continente, el rugido del rey de la sabana. Lejos de su trono dorado, un león africano había sido llevado a un reino que no conocía su olor ni su calor. La hierba seca se había convertido en nieve y las presas veloces en sombras silenciosas. En ese territorio, el poder no se mide por el rugido, sino por la paciencia. Aquí domina el oso pardo, señor de la taiga, que duerme cuando el mundo se congela y despierta cuando la tierra aún tiembla de frío. Dos reinos, dos leyes, dos instintos destinados a no encontrarse hasta ahora. El fuego de la sabana estaba a punto de enfrentarse al hielo del norte. Nadie podía imaginar lo que sucedería cuando el monarca del calor pisara la tierra del invierno eterno. Ni los lobos se atrevieron a acercarse aquella noche, porque cada reino tiene su guardián, y la taiga no perdona a los forasteros. Pero aquel intruso no era cualquiera. Era un rey sin corona. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos ves y qué animal crees que dominaría este mundo helado, el león del fuego o el oso del invierno. No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias donde el instinto desafía la lógica y los reyes se encuentran en tierras imposibles. Nació bajo un sol que abrasa la tierra y pinta de oro los horizontes. Entre el rumor de las cigarras y el murmullo del viento sobre la hierba alta, un león emergió como una sombra poderosa. Su melena, densa y oscura, absorbía el calor de la sabana, y sus ojos, tan antiguos como la tierra misma, reflejaban la autoridad de generaciones que gobernaron antes que él. No había animal que osara mirarlo de frente. Los rugidos de su linaje eran ley, y su paso marcaba el ritmo del equilibrio en aquel reino sin murallas. Durante años reinó sobre un territorio inmenso, desde los ríos secos hasta las colinas de piedra roja. Su fuerza no residía solo en sus músculos, sino en su instinto infalible, en la sabiduría de elegir cuándo atacar y cuándo esperar. Era un estratega nato, un señor de la paciencia y del momento perfecto. Cada amanecer lo encontraba de pie, mirando el horizonte, recordando que en la sabana ningún trono es eterno. Aún así, su rugido bastaba para mantener a raya a las hienas, dispersar manadas y sellar alianzas con las leonas más fieras. Pero incluso los reyes están sujetos al capricho del destino. Un día, la calma fue interrumpida por un rugido desconocido, el del hombre. El eco de motores, el olor del metal y la sombra de redes cayeron sobre su reino. No fue vencido por rivales ni por sequías, sino por un propósito ajeno a su mundo. Capturado bajo la promesa de un experimento científico, su cuerpo fue encerrado, pero su espíritu siguió rugiendo contra los barrotes. Semanas después, lo trasladaron lejos, a través de mares y cielos, hasta un lugar donde el aire era denso y frío, y el sol apenas se atrevía a asomar entre nubes grises. Al salir de la jaula, el suelo ya no ardía bajo sus patas. Ahora crujía, quebradizo, cubierto de escarcha. Donde antes olía a polvo y sangre, ahora solo había resina, nieve y silencio. La sabana había quedado atrás y con ella los ecos de su reinado. Los primeros días fueron un castigo al alma. Buscaba sombras conocidas, pero solo hallaba bosques espesos y horizontes blancos. El viento le arrebataba el calor y los recuerdos, y cada paso era una batalla contra un suelo que no comprendía. Intentó rugir para reclamar su territorio, pero su voz se perdió entre los pinos, absorbida por un silencio que no temía ni respondía.
Allí no había leonas ni manadas que obedecieran su llamado, solo huellas extrañas y un olor denso, antiguo, que presagiaba un nuevo adversario. El instinto, sin embargo, no conoce de climas. Poco a poco, el león empezó a adaptarse. Aprendió a seguir rastros entre la nieve, a reconocer los movimientos lentos de presas desconocidas, ciervos esquivos, zorros curiosos, aves silenciosas. Su cuerpo, forjado para el calor, comenzó a endurecerse ante el frío. Su melena se llenó de hielo, pero sus ojos seguían ardiendo. Era un rey desterrado, sí, pero aún era un rey. En las noches largas, cuando la luna se alzaba sobre los árboles congelados, el león miraba al cielo buscando las constelaciones de su infancia. Tal vez comprendía que su viaje no era un castigo, sino una prueba, porque los verdaderos reyes no reinan sobre tierras, sino sobre sus propios miedos. Y en aquel exilio helado, un rugido africano empezaba a resonar entre las montañas del norte, anunciando que incluso en la tierra del oso, el fuego del sol seguía vivo en su pecho. Allí donde los mapas pierden su color y el viento habla con voz de cuchillo, comienza el dominio del oso pardo. Es un reino antiguo, tallado por glaciares y sostenido por raíces profundas. Los inviernos duran casi medio año, y durante ese tiempo el silencio es absoluto, roto solo por el crujir del hielo y el gemido lejano de un río que lucha por no morir congelado. En estas tierras, la vida no se rinde, pero avanza despacio, con cautela, midiendo cada latido como si fuera el último. El oso pardo reina en este escenario de tinieblas y nieve. Su cuerpo es una fortaleza de músculos cubiertos por un abrigo de espesura impenetrable. Puede alcanzar más de 600 kilos y alzarse sobre dos patas como una sombra gigantesca. Su fuerza es tan descomunal que basta un solo golpe de su garra para partir un cráneo. Pero no es solo poder bruto. El oso es paciente, calculador, un monje del invierno que sabe cuándo luchar y cuándo esperar a que el hambre incline a sus enemigos. Su territorio se extiende por los valles ocultos de la taiga, entre montañas que parecen guardianes petrificados. Caza cuando la tierra se lo permite, se alimenta de salmones en los ríos, de raíces y bayas cuando la nieve retrocede, y de carroñas cuando el hambre se vuelve ley. Todo lo que respira aquí obedece a un ciclo que no perdona debilidad. Las noches son eternas, y la aurora boreal ilumina por instantes un mundo que parece suspendido en otro tiempo. En este imperio, cada criatura ha sido moldeada por el frío. Los lobos caminan con los flancos pegados, los ciervos sobreviven gracias a la memoria de las rutas antiguas, y las aves migran como fantasmas que huyen del silencio. Solo el oso permanece. Su poder es tan absoluto que ni siquiera teme al hombre. Se esconde cuando quiere, aparece cuando decide, y deja su marca en árboles y rocas como un rey que no necesita testigos. La llegada del león fue un evento que la tierra sintió. El olor del extranjero viajó con el viento, y los animales detuvieron su marcha. No era un depredador cualquiera. Había en su aroma un eco de sol y sangre, un recordatorio de reinos lejanos donde la vida corre más rápido. Pero aquí la prisa es enemiga. La taiga no premia la audacia, sino la resistencia. Para el oso, aquel rugido nuevo no fue un desafío inmediato, sino una curiosidad. Desde la distancia, olfateó la presencia del intruso y comprendió que algo había cambiado. No era la primera vez que un forastero cruzaba sus dominios, pero ninguno había traído consigo tanto fuego. El león, aún desconcertado por la densidad del bosque, encontró un mundo sin horizontes abiertos. Las sombras eran tan gruesas que el día parecía noche y cada sonido resonaba como una advertencia. Donde en África bastaba un rugido para proclamar soberanía, aquí su voz se estrellaba contra los troncos y se disolvía en la niebla. Mientras tanto, el oso continuó su rutina ancestral, aunque con un ojo atento.
Sabía que cada territorio solo puede albergar a un señor. El encuentro entre ambos no sería cuestión de azar, sino de destino, porque en la tierra del hielo ningún fuego puede arder sin pagar su precio. Y así, bajo cielos grises y árboles cubiertos de escarcha, dos reinos comenzaron a reconocerse sin palabras. Uno traía la furia del sol, el otro la calma del invierno. La taiga aguardaba en silencio, sabiendo que tarde o temprano el equilibrio se rompería. Durante semanas, el león vagó entre sombras y nevadas, siguiendo instintos que poco servían en aquel laberinto helado. Las presas no huían en estampidas, sino que se deslizaban como espectros entre los árboles. El suelo, cubierto por una capa traicionera de hielo, apagaba su pisada y al mismo tiempo la delataba. No había sabana abierta donde desplegar su fuerza. Cada paso era un recordatorio de que estaba lejos de su reino, en una tierra que no reconocía su rugido. Una noche, mientras la luna filtraba su luz entre las ramas congeladas, el león sintió una presencia distinta, un olor denso, mezclado con tierra, pescado y raíces, flotaba en el aire. Era un perfume antiguo, pesado, que hablaba de fuerza contenida. El felino se detuvo, tensó los músculos y escuchó. Del otro lado del claro, algo enorme respiraba con calma. El oso pardo había llegado. No lo hizo con violencia ni sorpresa, sino con la majestad de quien no teme. Su silueta emergió del bosque como una montaña en movimiento. Sus ojos, profundos y serenos, estudiaron al intruso sin hostilidad, pero con firmeza. Entre ambos se extendió un silencio cargado de significado, una conversación muda entre dos imperios que nunca debieron cruzarse. El león dio un paso al frente, levantando la cabeza con orgullo. A pesar del frío, su melena se alzó como un estandarte de otro mundo. Rugió con fuerza, un rugido que había hecho temblar llanuras africanas y espantar a manadas enteras. Pero en la taiga, ese sonido se disipó entre los árboles, reducido a un eco débil. El oso no retrocedió, solo giró ligeramente la cabeza, como si reconociera la valentía, pero también la fragilidad de aquel fuego perdido. El aire se volvió denso. El león comprendió que su rugido ya no bastaba para dominar. El oso, por su parte, entendió que aquel intruso no era una amenaza inmediata, sino una anomalía. Aún así, ambos sabían que la naturaleza no tolera dos reyes sobre una misma tierra. La tensión quedó suspendida como una cuerda invisible, esperando romperse con el primer gesto impulsivo. Durante días, el león siguió cazando en los márgenes del bosque mientras el oso vigilaba desde la distancia. Los cuervos, testigos de lo imposible, narraban con sus graznidos la historia de dos depredadores que se olfateaban sin tocarse, midiendo el terreno con paciencia. La taiga, inmóvil, parecía contener la respiración. Poco a poco, las rutas de ambos comenzaron a cruzarse. El león dejó marcas sobre troncos, arañando la corteza con garras endurecidas por la escarcha. El oso respondió con su propio lenguaje, frotando su cuerpo contra los árboles y dejando un rastro inconfundible. Era una guerra silenciosa, un duelo previo, donde cada uno trazaba fronteras invisibles. Una madrugada, el destino decidió unirlos en un mismo claro. Entre vapores de aliento y la nieve que caía como ceniza, los dos se encontraron frente a frente. No había espectadores ni jueces, solo el murmullo del bosque. Los ojos del león brillaban con la fiereza del sol, los del oso con la calma del invierno. Ninguno retrocedió. El primer rugido fue una declaración, la primera zancada, un desafío. Dos mundos opuestos, dos instintos absolutos, estaban a punto de chocar, y la tierra, consciente del momento, se estremeció bajo sus patas. El primer movimiento no fue una embestida, sino una danza primitiva. Ambos giraron en círculos, estudiándose con una precisión ancestral. El león, ágil y tenso, buscaba un ángulo para atacar,
El oso, firme como una roca viva, aguardaba con una paciencia que intimidaba. Sus respiraciones formaban nubes de vapor en el aire gélido y cada exhalación parecía una advertencia. No había gritos ni amenazas, solo el lenguaje puro del instinto. El león fue el primero en romper el equilibrio. Saltó hacia un costado, rugiendo con una furia que hacía vibrar el suelo, y atacó con garras extendidas, apuntando al rostro del gigante. El golpe fue certero, desgarrando parte del pelaje grueso del oso, pero la piel del pardo era como cuero endurecido por 1000 inviernos, y la herida, aunque visible, apenas lo detuvo. En respuesta, el oso giró su cuerpo con una velocidad sorprendente para su tamaño y lanzó una garra como una maza, golpeando el costado del felino con una fuerza brutal. El impacto fue como un trueno. El león rodó sobre la nieve gruñendo, pero se levantó de inmediato. Sus ojos ardían con orgullo herido. El suelo, antes blanco, comenzó a teñirse con trazos oscuros de sangre. Sin embargo, ninguno pensó en retroceder. En aquel claro perdido de la taiga, la lucha no era por hambre, sino por derecho. Dos instintos luchaban por imponerse, la furia del sol contra la calma del invierno. El león usó su velocidad como ventaja, moviéndose en círculos, atacando desde ángulos inesperados. Cada salto era un relámpago dorado entre la nieve. El oso, en cambio, confiaba en su peso y resistencia, esperando el momento de atrapar al adversario y aplastarlo con un solo golpe definitivo. Era una batalla de estilos, una coreografía brutal entre poder y precisión. En un momento de descuido, el oso lanzó su cuerpo hacia adelante, intentando encerrar al león contra un tronco caído. El felino esquivó por poco, clavando sus garras en el cuello espeso del gigante. El rugido que siguió estremeció el bosque, pero el oso no cayó. Giró sobre sí mismo, levantando una nube de nieve, y derribó al león con un golpe que habría quebrado huesos más frágiles. Ambos quedaron de pie, jadeando, cubiertos de heridas y escarcha. La respiración pesada del oso marcaba el ritmo del silencio. El león, aunque herido, no bajó la cabeza. Sus músculos temblaban, pero su mirada seguía fija, desafiando al destino. Cada uno representaba una fuerza primordial. Uno era la llama que no acepta apagarse. El otro, la montaña que nunca se rinde. Los animales del bosque se habían escondido. Ni un cuervo osó graznar. El tiempo parecía haberse detenido para presenciar un duelo que la naturaleza no había escrito en sus leyes. El aire olía a hierro y a desafío. Ninguno quería ceder, pero ambos sabían que la taiga no perdonaba prolongar las guerras. En aquel momento, más que enemigos, eran reflejos de una misma verdad. Solo los que entienden sus límites sobreviven al invierno. Cuando la fatiga pesó más que el orgullo, el león retrocedió unos pasos, no por miedo, sino por sabiduría. El oso lo observó sin perseguirlo, aceptando el fin de un combate que no necesitaba vencedores absolutos. El silencio volvió a reinar, pero en la nieve quedaron impresas las marcas de una batalla imposible. Y aunque ninguno murió, ambos comprendieron que la taiga había elegido a su soberano. Aquel encuentro no terminó en victoria ni en derrota, sino en respeto. Dos reyes se habían medido y la tierra había escuchado. El fuego y el hielo se habían tocado por un instante, dejando un eco que perduraría más allá del frío y de los siglos. El amanecer llegó cubriendo la taiga con una neblina espesa. La batalla había terminado, pero el aire aún conservaba el olor metálico de la sangre y el eco de los rugidos. Sobre la nieve, las huellas contaban una historia de furia y resistencia. El león se alejaba cojeando, dejando un rastro rojo entre los árboles, mientras el oso permanecía de pie en el claro, observando con una mirada que no era de triunfo, sino de reconocimiento. Ninguno había reclamado el trono,
pero ambos sabían que habían pagado un precio por su orgullo. El león avanzó hasta encontrar refugio bajo un grupo de pinos caídos. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la fatiga que mordía sus músculos. Cada herida ardía como fuego bajo la escarcha. En la sabana, las cicatrices eran trofeos, señales de dominio. En la taiga, eran recordatorios de lo que el invierno exige. Aún así, sus ojos permanecían encendidos. Había sobrevivido al enfrentamiento con el Señor del Norte, y eso en sí mismo era una victoria. Durante días permaneció oculto, lamiendo sus heridas y adaptando su cuerpo al dolor. Cazaba con dificultad, alimentándose de lo que encontraba: restos de carroña, pequeños roedores, raíces que escarbaba con las garras. Aprendió a moverse con cautela, a respetar los silencios del bosque y a escuchar la respiración del viento. Comprendió que en aquel mundo, la fuerza sin sabiduría era una sentencia de muerte. El oso, por su parte, regresó a su territorio con paso lento. También cargaba cicatrices, marcas que su grueso pelaje no podía ocultar. No necesitaba demostrar su poder. La taiga lo conocía, pero en su mirada había algo distinto, una conciencia de que aquel león no era un enemigo común. En lo más profundo de su instinto, entendía que había enfrentado a un espíritu tan indomable como el suyo, un reflejo nacido de otro sol. Las semanas transcurrieron con un ritmo silencioso. Las nieves aumentaron y los días se acortaron. El león, que alguna vez reinó entre llanuras ardientes, comenzó a comprender los secretos del invierno. Su melena se cubrió de escarcha. Su rugido se volvió más grave, más medido. Aprendió que sobrevivir también es una forma de reinar. Y en ese proceso dejó atrás parte de su orgullo para abrazar la humildad del exilio. El precio de aquel encuentro no fue solo físico, sino espiritual. Ambos comprendieron que ningún reino es absoluto. La sabana y la taiga eran mundos distintos y cada uno tenía su lenguaje. El león había traído consigo la furia del sol, pero el frío le enseñó que incluso el fuego necesita refugio. El oso, acostumbrado a dominar en soledad, descubrió que su poder podía ser desafiado y que la grandeza también se mide por la compasión con la que se perdona. Mientras la luna ascendía sobre los árboles congelados, el león volvió a rugir. Ya no era un rugido de conquista, sino de aceptación. Un llamado que no buscaba someter, sino anunciar su presencia como viajero, como espíritu errante que había cruzado fronteras imposibles. La taiga respondió con silencio, pero en ese silencio había respeto. En el fondo, ambos sabían que la batalla había cambiado algo más que sus cuerpos. Había moldeado sus almas. El león ya no era el mismo rey que había abandonado África, y el oso tampoco sería igual después de haber mirado a los ojos del fuego. En las tierras del norte, el orgullo se transforma o se congela, y aquel que no aprende, desaparece. Ellos habían aprendido, y por eso seguían vivos. El invierno cayó con todo su peso sobre la taiga. La nieve cubrió las huellas del pasado, sepultando los rastros de la batalla y envolviendo el bosque en un silencio casi sagrado. Las noches se alargaron hasta parecer eternas, y la luz del sol se volvió un recuerdo distante, un espejismo dorado en la mente de un rey africano perdido en el norte. Allí, bajo la sombra de los pinos y la escarcha que caía como polvo de cristal, el león comprendió que el rugido no siempre se escucha con los oídos, sino con la memoria. Sus heridas habían cerrado, pero el dolor persistía como un eco. No era solo físico, sino un recordatorio del lugar que había perdido y del nuevo que aún no había ganado. Se movía con lentitud, siguiendo rutas que ningún otro depredador recorría, evitando conflictos y buscando calor en rincones olvidados. Había dejado de ser cazador para convertirse en testigo.
Observaba el paso de los ciervos, el vuelo bajo de los cuervos y el rastro lejano del oso que una vez enfrentó. Ya no lo veía como un rival, sino como un hermano de destino. El tiempo en la taiga no se mide por días, sino por sobrevivencias. Cada amanecer era una victoria, cada noche superada, un nuevo aprendizaje. El león comenzó a cazar de nuevo, no con la arrogancia del trono, sino con la precisión de quien sabe que la vida depende de un solo movimiento. Se volvió sigiloso, casi invisible. La nieve, antes enemiga, se convirtió en su aliada, ocultando su cuerpo y amortiguando su paso. El exiliado había aprendido el idioma del frío. Los animales del bosque comenzaron a reconocer su presencia. Ya no huían despavoridos como antes. Lo observaban con una mezcla de cautela y respeto. Su olor, antes extranjero, empezaba a confundirse con el aroma de la tierra húmeda y la resina. Había dejado de ser una anomalía para transformarse en leyenda viva, un espíritu que caminaba entre dos mundos. Pero incluso las leyendas tienen límites. El hambre apretaba cuando las presas escaseaban y el frío se volvía insoportable cuando el viento soplaba desde el norte. En esas noches de desesperación, el león miraba al cielo y buscaba las constelaciones que guiaban su infancia. Ya no rugía por dominio, sino por nostalgia. Su voz, quebrada y profunda, se mezclaba con el ulular de los búhos y el crujido de las ramas, convirtiéndose en parte del canto del invierno. El oso, mientras tanto, dormía en su guarida, cumpliendo el ciclo ancestral de su especie. En sus sueños, tal vez recordaba el encuentro con aquel ser venido del sol, porque hay batallas que no se olvidan, aunque el tiempo las cubra de nieve. Dos instintos habían chocado, y ninguno había salido indemne. Cuando el deshielo comenzó, el león emergió de su refugio con un porte distinto. Ya no buscaba tronos, ni territorios, ni enemigos. Era un viajero marcado por el hielo, un rey sin reino que había hallado su verdad en la renuncia. Su melena, endurecida por la escarcha, brillaba bajo la primera luz tibia de la primavera. Había sobrevivido al invierno y eso bastaba. En el silencio de la taiga, su rugido volvió a escucharse, suave pero firme, como una oración. No pedía, no proclamaba, solo agradecía. Y la tierra por un instante pareció inclinarse ante él, porque incluso lejos de su trono, el rey seguía siendo rey. Con la llegada de la primavera, los ríos comenzaron a romper su prisión de hielo y las primeras flores brotaron entre la nieve derretida. Los ecos del invierno se desvanecían, pero el recuerdo del rugido africano permanecía. En los pueblos cercanos, los cazadores hablaban en susurros de un animal extraño que vagaba por los bosques. Algunos lo describían como un espíritu guardián, mitad sombra, mitad fuego. Otros juraban haber visto a un león real, un rey perdido que había cruzado mares para desafiar al norte. Los rumores crecieron con el paso de las semanas. Guardabosques y pastores encontraban huellas que no pertenecían a ningún depredador local, marcas profundas, redondas, acompañadas de arañazos en los troncos y restos de presas que no habían sido devoradas por completo. Era como si la criatura cazara por necesidad, no por placer. En las noches claras, algunos afirmaban escuchar un rugido apagado entre los valles, un sonido que no se parecía al bramido de un oso ni al aullido de los lobos. Era más grave, más antiguo, como si viniera de otro tiempo. Los ancianos, guardianes de los mitos del norte, comenzaron a tejer historias. Decían que el león había sido enviado por los espíritus del sol para probar la humildad del invierno, que su llegada anunciaba un equilibrio entre dos mundos, el del calor que da vida y el del frío que purifica. Algunos lo llamaron el errante dorado, otros el mensajero del fuego. En cada versión, el animal no era una amenaza, sino una presencia sagrada que recordaba a los hombres el precio del orgullo.
Mientras tanto, el león seguía su camino en silencio. Se movía entre los límites del bosque y las montañas, evitando las aldeas, cazando lo justo para sobrevivir. Ya no era un conquistador ni un exiliado, era una leyenda caminante, un eco vivo de la sabana en un mundo de nieve. Su rugido había perdido fuerza, pero había ganado significado. Ya no buscaba dominar, sino existir con dignidad, como testigo del equilibrio entre la furia y la calma. Los científicos que oyeron los relatos enviaron expediciones, pero nunca lograron capturarlo. Hallaron rastros, huesos, marcas, pero no pruebas definitivas. Algunos pensaron que era imposible, que un león no podía sobrevivir en la taiga. Otros, más sensibles a los misterios de la naturaleza, creyeron que la vida siempre encuentra caminos donde la lógica se rinde. Con los años, las historias se transformaron en leyendas. Los niños crecieron escuchando que en las noches de luna llena, un rugido lejano podía oírse sobre las montañas nevadas. Los cazadores, antes incrédulos, comenzaron a dejar ofrendas en los claros del bosque. Carne fresca, ramas de pino, símbolos de respeto. El león se había convertido en mito, un puente entre África y Siberia, entre el fuego y el hielo. Nadie supo con certeza cuándo desapareció. Algunos dicen que murió en silencio bajo los árboles que lo acogieron. Otros aseguran que simplemente siguió caminando hacia el norte, persiguiendo el horizonte. Pero todos coinciden en algo. La taiga nunca volvió a ser la misma. Donde antes solo reinaba el invierno, quedó una chispa encendida. Un recuerdo ardiente de que incluso en las tierras más frías puede resonar un rugido nacido del sol. Y así, el exilio se transformó en leyenda. Porque hay reyes que no necesitan tronos para ser recordados, y rugidos que, aunque apagados, siguen retumbando en la eternidad. En la inmensidad del norte, donde el silencio domina y el tiempo parece dormido, quedó grabada una historia que no pertenece a ninguna frontera. Allí, entre árboles centenarios y ríos congelados, un león africano dejó las huellas de un destino imposible. No conquistó un territorio, no fundó un linaje, pero su paso transformó la tierra. Porque no todos los reyes necesitan coronas para dejar un legado. Algunos lo hacen con su sola existencia, desafiando los límites que la naturaleza parece imponer. El viaje del rey exiliado no fue una derrota, sino una enseñanza. En la sabana había aprendido a gobernar, en la taiga aprendió a resistir. Su rugido, antes símbolo de dominio, se convirtió en un canto de humildad. Y así comprendió una verdad que muchos olvidan. La fuerza sin sabiduría se consume, pero la adaptación convierte al fuego en luz que nunca muere. Los hombres que oyeron su historia hablaron de milagro, de mito, de locura. Pero la naturaleza no crea leyendas por capricho. Cada criatura tiene un propósito, y a veces ese propósito no es vencer, sino inspirar. El león no derrotó al oso, ni el oso lo destronó. Ambos se reconocieron como iguales en un mundo que no admite soberanos absolutos. Y ese respeto silencioso fue el verdadero triunfo. En un planeta que cambia con cada siglo, donde los hielos retroceden y los desiertos avanzan, el rugido del león en tierras del oso es una advertencia y una esperanza. Una advertencia porque ningún trono es eterno. Una esperanza porque la vida, incluso en el exilio, encuentra maneras de florecer. Quizás su historia nunca se confirme del todo. Tal vez fue un experimento, una fuga o un simple mito tejido por cazadores. Pero poco importa. Lo cierto es que la imagen de un rey africano rugiendo entre la nieve vive ya en la memoria de quienes creen en los imposibles. Y mientras su eco siga resonando entre los bosques del norte, su espíritu permanecerá. El fuego del sur tocó el hielo del norte, y ambos comprendieron que no eran enemigos, sino partes de una misma canción. Una melodía escrita por la naturaleza,
donde cada nota habla de lucha, de adaptación y de eternidad. Así termina esta historia, no con un rugido de guerra, sino con un susurro de respeto, porque los verdaderos reyes no gobiernan sobre tierras, sino sobre su propio destino. Y este león, nacido del sol y templado por el hielo, encontró su reino en el corazón de quienes lo recuerdan. Dinos desde qué país nos ves y qué enseñanza te deja esta historia. ¿Crees que el fuego puede sobrevivir al hielo? Suscríbete para seguir explorando las leyendas más salvajes del planeta, donde el instinto es la ley y el destino se escribe con rugidos.